todos los lunes tenemos interesantes charlas con usted. Y en este caso, pues estamos aquí reunidos Juan Ramón Manjarred, Javier Martínez Leiva, Luis Antonio García Sepúlveda, su servidor Francisco Padilla Beltrán, y tenemos de invitado a Leonardo Yáñez. Luis Antonio, ¿querías hacerle algunas preguntas a Leonardo? Leonardo, te tengo dos preguntas. La primera, nos conocemos hace mucho, y hace 20 o 26 años, ya no recuerdo cuántos, tú expresabas en una reunión con varios dirigentes lloremes que los jóvenes se avergonzaban de hablar la lengua. La pregunta es, ¿ha cambiado esto? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿el juego de la ulama tiene que ver con los mayos lloremes? Adelante. Efectivamente hubo un tiempo en que no es que se avergonzaran, sino que prácticamente estaban obligados a no hablar la lengua porque no había condiciones para hacerlo. En primer lugar, si hablabas la lengua, ibas a quedar en evidencia que eras indígena. Uh-huh. Y si eras indígena, pues eras señalado como algo o alguien de menor... La discriminación. La discriminación, exactamente. Pero afortunadamente, en 1999 nos preguntaban en los coloquios de cultura que si la cultura lloreme iba a desaparecer ahora con la globalización y con la entrada del nuevo milenio, al nuevo centenio. Y resulta de que nosotros vaticinamos, porque lo vivíamos y lo veíamos. La cultura lloreme está muy fuerte y va a llegar muy fuerte el siguiente milenio y va a permanecer. Pero no solamente permaneció, sino que se rebasaron las expectativas. Ha crecido el número de hablantes, han crecido el número de danzantes, de músicos, y ha crecido sobre todo el orgullo de sentirse lloreme, porque hay una identidad, hay una identificación y un amor a lo que son sus padres, sus abuelos, sobre todo en los jóvenes, fíjate. En los jóvenes hay un orgullo. Inapoyoreme es una frase que está muy fuerte. El inapoyoreme es lo que dice Ortega y Gasset. Yo soy. Quiere decir, inapo, yo. Lloreme, yo soy el hombre. Yo soy el que respeto. Hay un gran orgullo. Y en relación al juego de ulama, el juego de ulama no solamente es de los lloremes, es de los tepehuanes, es de los tlaxcaltecas, de los incas, de los mexicas. Es un juego que se jugó en toda América. Es un juego de los nativos de América. Y sí, en la región de Mocorito, en la región, aquí en el Tamarindo todavía se juega. Aquí en la región del Piac. En Nabolato. Si estamos hablando de esta región cultural lloreme, porque hay que decir que la región cultural lloreme es desde el río Yaqui en Sonora hasta el río Culiacán. Ahí está delimitado la región lloreme. Te preguntaba al inicio del programa si hay un calendario mayo que empate con el calendario cristiano, o se acoplaron a ambos. No sé cómo se dio esta situación. Yo creo que siempre hemos hablado de que hablamos de la palabra híbrido como si fuera algo malo, ¿verdad? Sí. Y resulta que no, resulta que para mí la cultura lloreme es una cultura híbrida. Tú llamaste ahorita sincretismo. Uh-huh. Entonces hay un sincretismo religioso, hay una hibridez cultural. El encuentro, y creo que esto ha dado como resultado un gran producto cultural en esta sociedad. Y el calendario religioso festivo corresponde al calendario religioso festivo católico, cristiano, pero que también, curiosamente, coincide con algunas fechas de estaciones o de inicio de siembra o conclusión para la cosecha. Entonces, sí están embonados, sí coinciden, pero tienen una significación distinta en la identidad lloreme, en el pensamiento lloreme, la visión del mundo, uh-huh, del cosmos, distinta a la que se tiene en el catolicismo impuesto, adoptado y adaptado para la... ¿Cuáles son los rituales, por ejemplo, que empezaron ahora que empezó la cuaresma? Bueno, primero la imposición de ceniza. El lloreme va y toma ceniza también. Uh-huh. Dentro de esta ritualidad
esta liturgia que obliga la cuaresma, estos 40 días, inicia con el miércoles de ceniza. Solo que no es el padre el que impone la ceniza, sino que es el maestro rezador, que es una especie de sacerdote yoreme, que es el que se encarga de hacer toda la liturgia de la cuaresma en la iglesia vieja. Hace un momento el maestro decía, en aquellas misiones que fundaron pueblo y que fueron fundacionales de pueblos, misiones jesuitas, en algunos pueblos permanecen todavía, en algunos centros ceremoniales permanecen estas misiones. Sin embargo, con las crecientes de los ríos, el tiempo, las guerras, las revoluciones, el movimiento de independencia, muchas de esas iglesias se fueron tumbando. Quedan algunas ruinas, con el caso de Tehueco, que está en la iglesia vieja, y la iglesia nueva, pero que sigue siendo una iglesia del territorio yoreme, donde solamente el maestro rezador es el que oficia esta liturgia. Pero cada centro ceremonial tiene su templo, ¿no? Y por lo general a veces están cerca de las iglesias católicas, a veces no. Pero el ritual, lo que yo he estado presenciando es de que las procesiones se hacen de estos centros ceremoniales a la iglesia católica. Bueno, el conti, El conti. que la palabra completa sería contina, ¿qué? Quiere decir, literalmente quiere decir, dar vueltas en círculo alrededor de. Sí. Contina, ¿qué? Se quedó como conti. Es cada conti, cada viernes hay un conti, y cada conti es un conti temático, ¿sí? Por ejemplo, el conti pasado se le dedica al abuelo de San José. Regularmente se habla de la Virgen María, se habla de la Dolorosa, se habla de Jesús, por supuesto, pero nunca se habla de José. Los yoremes tienen bien claro que la figura del hombre es bien importante, sobre todo en la figura de José, porque ¿quién fue el que educó a ese muchacho tan culto, tan inteligente, con esa capacidad de liderazgo que era Jesús? José era su padre. Entonces a José se le admira mucho, y entonces al abuelo también. Y el viernes pasado fue el primer viernes de Cuaresma, fue el primer conti dedicado al abuelo de San José. Y así se van hasta... Y así se van hasta concluir el Viernes Santo de la Semana Santa Mayor, el Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección. Pues haz la invitación tú a esta ceremonia ahora en Semana Santa para que la tradición se fortalezca, no sé a qué. Sí, al igual que en otros años, a mí me gustaría que en estos momentos, si los padres de familia, las mamás, los padres nos están escuchando, pues que pasen las vacaciones de Semana Santa pues en santa paz. Pero también si quisiéramos darle un giro de hacer algo diferente, yo los invitaría a que se echen una vuelta a algún centro ceremonial, el que les quede más cerca, para que vivan la Semana Santa desde otra perspectiva, otra experiencia, y de manera personal, de manera viva, vean las danzas de Pascola, las danzas de venado para el Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección, o bien vivan y convivan con los judíos, con los fariseos, en toda esta ritualidad y en esta teatralización con la que se va narrando toda la vida, la pasión y la muerte de Jesucristo, desde que Él se va al desierto y desde que lo andan buscando, del día que lo apresan, el miércoles de tiniebla, el jueves santo, cuando le hacen el juicio, y el viernes que lo crucifican, el viernes de crucifixión. Javier, para ir dejando esto. Yo estoy recordando ahorita, Leonardo, que estás hablando, que yo siempre he dicho que es muy difícil asumirse como indígena. Sin embargo, ya cuando uno entiende la palabra yoreme, como el que respeta, uno no quisiera recibir el nombre que le dicen, como llaman los yoremes, al que no respeta, que es yori. Le dicen yori a los blancos o mestizos, dicen que el yori no respeta. El significado de yori es no respetar. Ahora que estuvimos, doctor, en el encuentro de cronistas de Juan José Ríos, se trató el tema y inclusive hubo un cronista
creo de Sinaloa de Leiva, Belis, que su participación la hizo en la lengua yoreme. Y es muy impactante escuchar la vehemencia con la que habló. Desde luego no le entendimos nada, sin embargo inmediatamente hubo una traducción. Sí, un traductor ahí. Una traducción. Y cuando uno escucha las palabras tan profundas que mencionó en una lengua desconocida, se le llama a uno la atención el esfuerzo de un mestizo, o a lo mejor es indígena, por utilizar la lengua yoreme para un encuentro de cronistas y para hacer un relato. Ahí estaba también Joaquín Valenzuela Bacasegua, a quien le mandamos un saludo si nos escucha. Y fue muy impresionante y me dio a mí mucho gusto que una participación de un cronista, miembro de la Crónica de Sinaloa, fuera en la lengua original de los yoremes. La verdad sí impacta porque uno se imagina cómo son las discusiones dentro de los centros ceremoniales, que no son otra cosa más que enramadas que hacían para reunirse, y cómo tiene su belleza el lenguaje, porque tiene una belleza especial, el sonido de cada una de las palabras, pues no está uno acostumbrado a escucharlas, pero se escuchan bonito. Por cierto, el sábado se conmemoró el Día de la Lengua Materna, este sábado que pasó. Bien, vamos al último corte, no se nos vaya, ahorita regresamos. ¿Quiere participar para cerrar esto ya?